Bueno, voy a presentar a la próxima. Ella estaba esperando como media hora por su charla desde lejos. No podía venir. Ella está presentando desde El Salvador porque no tiene tiempo de venir, pero nos dio la oportunidad a escucharla en la pantalla. Y estoy muy animado que tenemos representantes del pueblo negro o afrodescendiente o afroindígena o como quieran decir, porque a veces solo pensamos en los indígenas con el colonialismo, pero el colonialismo es desposesión. ¿Quién ha sido más desposeído que africanos arrancados de sus países y traídos aquí? Solo desposesión de su continente y de sus idiomas y conocimientos y todo lo que viene con colonialismo. Entonces me alegra cuando Marielba dijo que podría participar. Marielba Herrera Reina es antropóloga afrodescendiente salvadoreña. Es docente universitaria y ha investigado y publicado libros y artículos sobre religiosidad popular, identidades de pueblos indígenas y afrodescendientes en El Salvador. Ha realizado consultorías para UNESCO enfocadas a oralidad de pueblos originarios. Ha realizado charlas en embajadas en diversos países y en universidades y localidades con población afrodescendiente sobre la huella africana y la identidad afrodescendiente. Ha obtenido varios reconocimientos, incluido en el año 2019, becaria de Estados Unidos del Programa Internacional de Liderazgo de visitantes internacionales, participación de minorías y ONG en el proceso democrático. En el año 2023 fue coordinadora del modelo de afrofeminismo y coordinó el modelo Violencias Invisibles de la Escuela Género SA del Centro Cultural de España. Actualmente es fundadora y presidenta de la Red de Estudios Afro-Centroamericanos. Asimismo, es miembro y fundadora de la Mesa Afrodescendiente de Centroamérica y el Caribe por la Justicia Climática y Racial. Entonces, demos la bienvenida a... Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a este casi importantísimo de reflexiones sobre 5 siglos de colonialismo en Centroamérica. Creo que este tipo de espacios es relevante porque nos pone en la palestra sobre ciertas preguntas que hay que hacernos en nuestras realidades en el contexto centroamericano. Yo lo que les voy a presentar ahora es un poco de esa invisibilización de la población afrodescendiente de El Salvador. Creo que para todos y todas es común escuchar en las pláticas, en cualquier lugar, que en El Salvador no existe población afrodescendiente. Yo lo que les vengo a traer ahora es un poco ese contexto histórico y un poco lo que ha ocurrido a partir de esta negación desde la visión del Estado, del racismo estructural y de las prácticas del racismo estructural que ocurren en El Salvador. Pero voy a tratar de ser breve. Así que, bueno, voy a comenzar. Quizá para hablar de esto, habría que preguntarnos cómo llegan las personas afrodescendientes o esclavizadas africanas a El Salvador. Y yo creo que habría que empezar a plantearnos cómo en 1524 los primeros africanos esclavizados van a llegar con Pedro de Alvarado a la conquista del actual territorio salvadoreño. Bueno, aquí la conquista o la invasión, dependiendo del discurso que manejamos, ¿verdad? En este caso, pues yo lo quiero manejar más como invasión. Entre 1527 y 1528, durante las siguientes irrupciones de invasión en los territorios de Guatemala, ¿perdón? Mariela, ¿puedes hablar un poquito más fuerte y un poquito más despacio? ¿Soy yo? Ok. Es que te queremos entender. Bueno, voy más despacio. Retomo esta diapositiva. Gracias. Cerca del micrófono. Bueno, les comentaba que el arribo de las primeras personas africanas esclavizadas a la villa de San Salvador se va a realizar en 1524 con la erupción de Pedro de Alvarado en el territorio actual salvadoreño. Luego, en los siguientes años de 1527 y 28, durante las siguientes irrupciones que va a tener
teniendo el avance que va teniendo la invasión en el territorio de Guatemala y Cuscatlán por parte de Jorge y Diego de Alvarado en el lienzo de Cauquecholan, podemos identificar la primera imagen visual de una persona africana con su traje tribal, digámoslo así, que va a arribar a la zona del actual territorio entre Santa Ana, que es la parte norte colindante con Guatemala y con Honduras, donde podemos ver el lienzo que va a presentar precisamente a este lancero, que es parte de un trabajo que está realizando la REAC o la Red de Estudios Afrocentroamericanos para saber quién era este personaje. Y aparentemente este lancero va a ser uno de los, digámoslo así en la actualidad, como uno de estos guardias de seguridad que va a tener Pedro de Alvarado. Quiere decir que era una persona de mucha confianza, digámoslo así, para este invasor. Pero digamos que el lienzo solamente nos permite tener esta imagen y lo demás pues tenemos que seguir indagando poco a poco. Luego vamos a ir viendo cómo este comercio de personas esclavizadas para la región centroamericana va a ir aumentando y cuáles van a ser estas rutas. Generalmente, cuando hablamos de este comercio transatlántico, lo vemos solo justamente en el Caribe, donde podemos identificar Belice, bueno, México, Belice, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y puedo seguir bajando por el continente sudamericano o por la zona sudamericana del continente, pero no encontramos esa lectura cara a la zona pacífica. Y en este caso, gracias a trabajos investigativos que han hecho historiadoras e historiadores, podemos comprender ya esa ruta de ingreso de personas esclavizadas a la zona pacífica de Centroamérica. Y así es como vemos que de Panamá van a bajar posiblemente al Callao en Perú, cómo van a ir subiendo poco a poco a la zona de Cartago, cómo van a ir a Granada, a Realejo, que va a ser parte ya cercana a nuestro territorio en el Golfo de Fonseca, cómo van a llegar a Cajutla, que es el principal puerto en la zona de Sonsonate, y luego cómo van a subir hasta México. En este caso, pues decirles que mucha de la población que se ha registrado en los documentos coloniales del siglo XVII más o menos, podemos encontrar que la gente entró por Acajutla. Pero bueno, esto no quedó ahí. Con el transcurso del tiempo, muchas de estas personas, como en otros países de la región, fueron insertándose, o fueron insertándolos, mejor dicho, forzadamente, en las diferentes dinámicas de la sociedad colonial en plantaciones, que iban a ser específicamente para San Salvador y Sonsonate en cultivo de cacao, bálsamo, añil, caña de azúcar y otros que se van a identificar después. Y también importante para este caso van a ser los ingenios de hierro. Eh, Recordemos que en estos espacios de ruralidad, para el caso de El Salvador, es donde más podemos identificar a la población afrodescendiente en la actualidad. Y esto lo voy trayendo a colación para que me vayan entendiendo un poco el discurso que voy a llevar a cabo. A través del tiempo, las diferentes fuentes desde el siglo XVII empezaron a darnos información sobre la cantidad de personas afrodescendientes, perdón, mulatas, para aquel momento lo voy a manejar con las categorías del momento y de los siglos, personas mulatas que ya vivían de una manera libre en el territorio, y podemos encontrar cómo para 1740 la relación geográfica de la provincia de San Salvador de Galvez Corral habla que tenemos 8.519 personas mulatas. Aquí yo sé que entra en discusión el tema de las castas. Y estas castas, para el caso de El Salvador, van a ser un tanto diferentes a las que podemos ver en otros territorios. Por ejemplo, cuando encontramos en documentos coloniales la palabra mulato, mestizo y ladino, generalmente va a ser lo mismo. No podemos entender al ladino no solamente como lo que usualmente vemos como el resultado de la persona para ese momento india con española, sino que también los ladinos en El Salvador van a ser los descendientes de africanos esclavizados con españoles, africanos esclavizados con mulatos, con indios para ese momento. Entonces, todo aquel que va a tener un ancestro africano, para este caso y para estos siglos, va a ser reconocido como una persona ladina o mestiza. Luego, en 1807, vamos como yendo en los siglos, aparecen 89.374 ladinos y mestizos bajo la categoría de mulatos. Si ustedes ven en relación a las otras cantidades de indígenas y de españoles, van a ver que va un aumento. Luego, para los siguientes siglos, el 20 va a ser como uno de los grandes vacíos en materia de datos estadísticos desde la oficialidad, porque hay diferentes
ideas y políticas internacionales que se van a gestar en el territorio, de las que voy a hablar más adelante, y que van a hacer que desde la visión del Estado, pues poco a poco se vaya difuminando a la población afrodescendiente. En este caso, yo quiero que se reconozca, por ejemplo, y lo hemos visto mucho en la academia y desde la academia acá en El Salvador, cómo en ese momento en el que van a ser la nación salvadoreña como tal, la población es altamente mulata para ese momento. Entonces podemos saber que El Salvador es producto de ese proceso de mestizaje específicamente, más que de indígenas y más que de españoles. Para el año 2007 aparece un nuevo censo. Después de 200 años de ausencia y de silencio total, van a aparecer otras personas que se van a autodeterminar negros de raza, porque así dice la boleta censal, evidenciando obviamente un problema de racismo y de concepción de categorías. También voy a abordarlo más adelante. Y luego, el año pasado, hubo un nuevo censo de población y vivienda donde se incrementa la cantidad de población reconocida como afrodescendiente a un total de 25.690 personas. Quienes investigamos el tema, quienes somos afrodescendientes, sabemos que hay muchas más personas que están en ese proceso de autorreconocimiento y de autodeterminación y que es posible que en el siguiente censo la cantidad aumente. Voy rápido porque o sea, de verdad que es un montón de información y me quiero detener acá porque digamos, es el hijo del gran problema del colonialismo para este momento. Eh, en el siglo XIX, donde van a surgir todas las naciones centroamericanas y sobre todo en el caso de mi país, pues estamos hablando de que se va a negar totalmente a la población mulata y obviamente a los descendientes de estas personas. En este caso, quizás esta es una de las imágenes más icónicas que hay en El Salvador de inicios del siglo XX, donde ya tenemos una nación mestiza, donde todos y todas somos producto de españoles, europeos y de indígenas, olvidando a voluntad a la población afro, donde van a aparecer muchos afrodescendientes al lado de un cafetalero y esa imagen se va a ubicar específicamente en la zona oriental de El Salvador, específicamente en San Miguel. Cuando mucha gente la ha visto en El Salvador, dicen que la fotografía no es de este país, sino que es de Costa Rica. Siempre la ubican en Costa Rica y la visualizan en la zona bananera, por ejemplo. Entonces, eso también es importante decirlo porque dentro de esta negación desde el Estado y de esta difuminación que va a tener la población afro, la noción de que nunca ha habido población afro en El Salvador ha venido desde hace mucho tiempo atrás. Y aquí quiero decir que hay como grandes mitos que van a ser fortalecidos desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, donde van a decir que en El Salvador no hay afrodescendientes porque, uno, nunca tuvimos una costa atlántica, dos, porque no hubo plantaciones ni personas esclavizadas africanas en el territorio, y número tres, es como la que todo el mundo va a reconocer en el Vox Populi, digámoslo así, es específicamente la ley de migración de 1933, de la que voy a hablar más adelante. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? En la República de El Salvador, la construcción del Estado-Nación fue creado con esperanza de ser completamente civilizado. Y esta es una noción que todavía a nivel popular y en el imaginario colectivo salvadoreño se mantiene, y es el hecho de que no puede haber población indígena ni puede haber población negra porque ya todos somos personas civilizadas, porque afortunadamente los europeos llegaron y nos dieron una noción de civilización diferente. Luego, reconocerse como una nación mestiza en la que la idea de la mezcla de distintas poblaciones permitía avanzar hacia una fisonomía y un espíritu blanco, es decir, una política eugenésica que va a permear diferentes países de Centroamérica, por ejemplo, Costa Rica, Guatemala y Centroamérica. Desde ahí van a empezar a pensar de que no hay población afrodescendiente o población negra también, porque todos pertenecemos o todos fuimos parte de un proceso de blanqueamiento mental y biológico. Luego también vamos a ver cómo desde este discurso estatal y dominante del mestizaje se ha buscado desconocer de manera muy activa la presencia pasada y actual de poblaciones indígenas y afrosalvadoreñas y acentuar la herencia europea, que es un poco lo que yo comentaba anteriormente. Olvidaron voluntariamente toda la violencia ejercida a estos grupos sin detenerse a pensar en las consecuencias de la historia colonial
y de haber asumido con el proyecto post-independencia el modelo europeo de construcción de Estado-Nación. Aquí hay como mucha tela que cortar por cuestiones de tiempo, pues obviamente voy rápido. Quiero como para que tengan ustedes un panorama grande de qué es lo que ocurre. Y luego esta política de migración que se va a generar en el territorio para 1933, época en la que las grandes dictaduras en Centroamérica van a hacerse presentes, aparece el presidente Maximiliano Hernández Martínez, muy polémico en El Salvador, obviamente, que va a crear para este año la ley de migración, donde si ustedes se fijan, dice en el inciso 14 que se le va a prohibir a los indígenas originarios de China o de Mongolia, a los de raza negra, a los malayos y a los gitanos, conocidos también en el país con el nombre de húngaros, exceptuándose de esta disposición aquellas que habiéndose radicado en el territorio de la República regresen a esta después de una ausencia no mayor de un año, habiendo obtenido antes de su salida del país una autorización expresa para regresar del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí también quiero decir que en el imaginario colectivo todo el mundo dice, este es el gran referente, que en El Salvador no hay población afrodescendiente en la actualidad, porque Maximiliano Hernández Martínez no dejó que entrara. Pero aquí cabe otra pregunta importante. Ya existíamos los afrodescendientes en El Salvador y la pregunta era, ¿y qué pasó con los que vivían acá? ¿Los expulsó? ¿Los mataron? ¿Desaparecieron? ¿Qué es lo que ocurrió? En realidad seguimos estando acá. Yo soy descendiente de estas personas y entonces quiere decir que Maximiliano nunca sacó a la población afrodescendiente y a las pocas personas negras que estaban trabajando en el país procedentes de otros países, nunca lo saca. De hecho, creo que es Penadesal, que es la ferrocarrilera del país, donde en el archivo han aparecido diferentes documentos de algunas personas provenientes de Haití que venían a trabajar directamente en las maquinarias de la locomotora, ¿verdad? O del tren para ese momento. Entonces, como para ir borrándose un poco la noción de que en El Salvador no hay presencia afro porque este presidente no los dejó entrar, es totalmente erróneo. Ahora, lo que sí es importante y quiero sacarlo a colación es que en la actualidad esta ley ya no está vigente. Sin embargo, el año pasado el gobierno de El Salvador ha hecho un nuevo decreto donde dice de que toda persona procedente de la India o de África que venga en tránsito a El Salvador por ese tema de migraciones, tiene que pagar más de $1,000 para poder transitar en el país. Entonces volvemos a ver cómo empiezan a reproducirse estas ideas de discriminación y racismo hacia personas provenientes de África o personas negras y afrodescendientes provenientes de América Latina que ellos consideren que vienen de África. Entonces, tampoco salimos del mismo problema de la discriminación y el racismo. Aquí también quiero sacarles la información del último censo, donde me parece absurdo totalmente, o nos parece absurdo a los cientistas sociales que podemos evidenciar estas estadísticas oficiales de 25.690 personas autodeterminadas como afrodescendientes, pero que sabemos que dentro de la boleta censal, el problema radicó en que bueno, la pregunta específica que tenía que ver con afrodescendientes era, ¿usted es afrodescendiente porque tiene un ancestro o un antepasado proveniente de personas africanas esclavizadas? Reduciéndonos solamente a ese periodo colonial, olvidando por algún momento que hay diferentes olas migratorias que son siempre hemos sido El Salvador un territorio de tránsito también, donde reconocemos a los descendientes de estas personas africanas esclavizadas con los mulatos y ahora reconocidos como afrodescendientes, de los cuales sabemos mucho más de lo que las estadísticas oficiales dicen. Claro, esto va a responder también a un proceso que tiene que ver con el no reconocimiento constitucional que ha existido por parte del Estado en reconocer a las personas afros en El Salvador. Y eso también nos lleva a ver o a revisar cómo dentro de la currícula nacional educativa se ha eliminado el tema de afrodescendientes. Hace mucho tiempo yo trabajé en el Ministerio de Educación, donde se hizo una revisión de la currícula en ciencias sociales y se amplió el tema indígena y afrodescendiente y fue engavetado. Entonces nunca salió a la luz este otro documento donde se visibilizaba la diversidad existente en El Salvador. Aquí también es importante ver cómo el Estado actual sigue perpetuando el racismo, la discriminación y la negación, sobre todo, de la población afro, porque después del censo seguimos no teniendo un reconocimiento constitucional,
se crea una dirección de multiculturalidad en este gobierno que lo que ha hecho es retomar expresiones culturales afro, pero desde una visión folclorista para darlas a conocer en diferentes espacios. Es que nos ponen en vitrina a los afrodescendientes. Mientras más afro o más fenotipo afro tengamos, mejor para la fotografía o para hacer algún video. Y luego siguen con miras, pensando con miras al siguiente censo, que debe haber una consulta sobre la variable que identifica la población afrodescendiente. La pregunta anterior, además de ser racista, también nos demostró el nivel de ignorancia de las personas que están a cargo de esas tomas de decisiones para poder plasmar en una pregunta, en una boleta censal, si soy afrodescendiente y cuáles fueron los criterios para definirme y para reconocerme como afrodescendiente. Luego también existe una institución del Estado enfocada a atender casos de racismo y discriminación, aún habiéndose comprometido con la SER, porque entraron diciendo de que los gobiernos anteriores habían replicado esta noción de que como en El Salvador no teníamos costa atlántica, no hay afrodescendientes, pero ahora que ellos sí lo sabían, estaban con la idea de enmendar el error, pero enmendar el error fue crear una dirección de multiculturalidad con gente que desconoce el tema y con gente que, más que todo, y no es que esté mal el caso de tomar a la población indígena, pero su agenda política, digamos, recae más sobre la visibilización y el apoyo a la población indígena, negando de nuevo a la población afro, nada más que para el folclore. El Estado también sigue negando el legado africano y el patrimonio cultural que tenemos en El Salvador y que no ha sido valorado ni reconocido. La invisibilización de la historia y aportes de las personas afrodescendientes en la historiografía oficial se hicieron a partir de blanqueamientos hacia personajes específicos que fueron claves en la construcción de la nación de este país. Por ejemplo, voy a mencionar dos. Para el siglo XIX, en la guerra de William Walker, aparece un militar que se llama Ramón Belloso, que era una persona afrodescendiente, proveniente de un barrio en San Salvador Urbano que es de afrodescendientes, y se le blanquea la imagen, y además, cuando se empieza a hablar de él, se empieza a decir que era una persona blanca, olvidándose y negando la identidad étnica a la que pertenecía. Y si ustedes ven las imágenes o las representaciones, las ilustraciones que se han hecho de este personaje, pues también tiene un perfil más europeo más que afro. Luego, bueno, y también el segundo ejemplo, iba a decir el caso de Prudencia Ayala, que muchos conocemos que para el siglo XX, perdón, Prudencia lo que hace es lanzarse como una primera candidata a la presidencia en El Salvador y parece que fue la primera para América Latina. En este caso, Prudencia es una mujer afroindígena cuyo fenotipo va a ser afro, pero la educación va a ser más que todo indígena, en ese contexto cultural identitario indígena, reconociendo digamos, identidades biológicas, genéticas que tenía esta mujer y que van a ser una mujer que va a tener una relevancia importante en la historia, pero la historia oficial en El Salvador la sigue reconociendo solamente como una mujer indígena. Entendemos la necesidad de crear o de replantearnos héroes y heroínas que tienen que ver con la población indígena en un tema de reivindicación, pero no se reivindica lo afro bajo ninguna circunstancia. Luego también el Estado no reconoce la existencia de sitios de memoria relacionados a la esclavitud, no tiene tampoco la voluntad de generar acciones orientadas a reparaciones históricas. Y aquí lo que ha ocurrido es que estas reparaciones se han vuelto más territoriales. Y aquí es donde considero que es importante también hablar como en contraparte a esta visión racista, clasista, excluyente, discriminatoria que van a tener las poblaciones afro en El Salvador, han sido los territorios con población afro los que han retomado esta visibilización a nivel nacional e internacional como una forma de decir seguimos presentes y hay un legado histórico, hay una huella histórica, afrodiaspórica, que sigue latente en El Salvador, que si el Estado no nos quiere reconocer, nosotros seguimos alzando la voz continuamente para que se nos reconozca, por lo menos a nivel social y no desde el Estado. Luego, también con el primer decenio no hubo un reconocimiento de parte del Estado y con este segundo, pues tampoco vamos a tener un reconocimiento del Estado sobre este decenio internacional de y de las personas afrodescendientes. Seguimos teniendo esas deudas importantes en el país. Yo creo que hablar de esto es mucho más profundo. Yo lo que he querido es presentarles
un poco el esbozo de lo que social, cultural e identitariamente ocurre en El Salvador. Antes de finalizar, quiero decir de que hace un momento comenté cómo los territorios están creando estas afroreparaciones territoriales, como las llamamos, pero también la academia, en el caso de El Salvador, generó una discusión importante, y es que hasta hace 10 años, aunque no me lo crean, en El Salvador se creía que no había población afro y que nunca hubo población esclavizada africana, ni obviamente descendientes mulatos para el periodo colonial. Lo que ocurre es que hay ciertos historiadores que empiezan a decir a través de sus trabajos y sus publicaciones sobre la crecencia, o hablar sobre la crecencia afrodescendiente y la crecencia negra. Y esto hace que muchos cientistas sociales podamos entender o releer nuestra propia historia de diferente manera. Y ocurre, digamos, un boom en el tema de investigaciones en El Salvador hace un poquitito más de 10 años, donde la cantidad de información era tanta que teníamos la necesidad de expresar, difundir, publicar de diferentes maneras, dar charlas, dar talleres, y muchos compañeros y compañeras se han dedicado a este tipo de trabajo, y ha sido por la academia que se reconoce a nivel social que hay población afrodescendiente y que hubo población esclavizada en el pasado. Esto llega a oídos del Estado, obviamente, y va a llegar también a oídos de la sociedad civil, que van a crear diferentes organizaciones. Y esas organizaciones han tenido un trabajo fuerte desde hace quizás unos 8 años en materia de visibilización y lucha por el reconocimiento constitucional, por decir algunas cosas. Luego también se han creado otras organizaciones que tienen que ver con el tema de difusión y de sensibilización a través del arte. Entonces, poco a poco va insertándose el tema en diferentes esferas a nivel nacional, que han hecho que esta cantidad de personas afrodescendientes, voy a regresar, de 25.690 ahora autodeterminadas, sean gracias a la labor de la sociedad civil y la academia, y no desde el Estado. Eso también lo quería comentar. Y bueno, para finalizar, quiero compartirles acá un par de, bueno, 3 investigaciones que están en línea, que ustedes pueden descargar por si quieren conocer un poco más sobre población afrodescendiente del Casado y del Crescente, obviamente. La Quinguera de Relaciones Interétnicas, que es un compilado que se hizo con la doctora Rina Cáceres de la Universidad de Costa Rica, donde hay una serie de artículos de la región que hablan de la población afro desde la historia, la antropología y la arqueología. Luego también Imaginarios y Discursos de la Herencia Afrodescendiente en San Alejo de la Unión y El Salvador. Es importante traerlo a colación porque digamos que para el gran imaginario nacional, ese es el lugar donde vive la población afro en la actualidad, cuando ya vimos en acá y está distribuido en todo el territorio nacional. Y luego, en la última, son elementos afrodescendientes en la religiosidad popular. El caso de San Benito de Palermo en el oriente de El Salvador. Estas dos últimas publicaciones tienen que ver parte con el trabajo que yo he realizado, y específicamente la última quizás es la que yo podría denominar la que en mayor expresión cultural y visibilización en materia de difusión del legado afrodiaspórico en El Salvador podemos tener en el territorio. Yo la dejo hasta acá, no sé si me pasé de tiempo, no sé si me quedé muy corta, pero si no, estoy abierta a las preguntas y respuestas. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes.